Recordamos que hace 8 meses, con todo nuestro arsenal de razones y leyes que nos dejó Chávez, logramos que el ministerio que usted dirige nos escuchara. Y a través de la directora nacional, Dileima Cacique, logramos que el ministerio se comprometiera, el MIMBI, con el cumplimiento de las leyes y se asignara la totalidad de viviendas del complejo de viviendas de Cáceres de Arimé. Señor ministro, no hemos sido ingenuos, para nada. Sabíamos que esta carta la tendríamos que hacer de nuevo, porque sabemos qué lugar ocupamos en las luchas y sabemos las características que tiene el Estado burgués. Pero por eso no solo luchamos por una vivienda, sino por la destrucción del Estado burgués. Señor ministro, desde el compromiso asumido en marzo con nosotros han sucedido una serie de irregularidades que configuran un cuadro de ineficiencia y corrupción frente al cual exigimos respeto. Bajo la palabra de la compañera Dileima Cacique, el MIMBI se comprometió a realizar asignaciones completas según lo reza la Ley de Régimen de Vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y tenemos que informar que no se nos llamó como acordamos para realizar esa tarea. En esa oportunidad fuimos comprensivos con el aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela y accedimos a que se hicieran unas asignaciones parciales de cara a las entregas previstas, esas en las que usted participó. En este tiempo hemos sido víctimas de la aplicación de un baremo corrupto e injusto, que benefició más a quienes tienen padrino político que a las necesidades reales de vivienda. Varios de nuestros compañeros fueron rechazados por meros detalles sin sentido, con criterios que no fueron aplicados a muchísimos casos del 15% de la institución regional. De la asignación de viviendas de la cual usted hizo entrega, ministro, hoy tenemos muchísima información. Han pasado muchos meses. Por ejemplo, la entrega de viviendas a Ernesto da Silva, músico que opera en los factores de la burguesía, a los que ni siquiera el gobernador Mata quería darle vivienda. Elizabeth Puleo se la dio. Por ejemplo, el caso de Yelisa Suárez, a quien por un número de cédula mal colocado en su base de datos se le obligó a pasar 7 meses más por el agobio de no tener vivienda. Mientras que en la que había sido asignada hoy, para ella, hoy, está la familia de un chofer de la gobernación al que le permitieron modificar su carpeta para que no se viera que tenía beneficios entregados por otra parte. Por ejemplo, ministro, mientras hoy el compañero de lucha Edgar Madero se debate entre la vida y la muerte y su familia con el riesgo del desamparo, a él se le rechazó por una reseña policial de una riña callejera. Mientras al MIMBI regional se le pasó un antecedente por actos lascivos, que hoy vive en La Ullama. Pida esa información, ministro, y se la hacemos llegar. Por ejemplo, mientras a varios de los nuestros se les aplicó el baremo sin piedad porque un familiar firmó contra el proceso, a Inés González, que necesitaba su vivienda, les permitieron modificar los datos del 0800 para que no rebotara, porque su esposo es opositor. En caso de una empleada de Dinesa que hoy vive en el edificio 27, es ejemplo de que el CIPOL solo sirve para los que no tienen padrino político, pues a esa compañera le asignaron una vivienda permitiendo sacar a su hermano como carga, pues aparecía con reseña policial. Tenemos muchos casos que serán puestos a la orden del Consejo Comunal y que si usted así lo requiere también se le dará. Luego de esta aplicación vergonzosa del baremo, el pasado 20 de octubre, la compatriota Elizabeth Puleo nos informa que se nos pretende restar un 15% de ese derecho que tenemos, con argumentos que resultan absurdos, que demuestran la más clara intención de imponerse sobre nuestros derechos otra vez. Sabemos que lógicamente al no haber llegado a hacernos de la gobernación, el porcentaje que le toca a la institucionalidad debe ser asumido por Caracas. No lo sabemos.
Eso es lógico. Eso lo tiene que asumir Caracas. Pero también sabemos que en ese caso, los que manejan aquí las oficinas deben subir a Caracas para que determinen la asignación. No quitarnos ese porcentaje a nosotros. Que nos los hemos ganado con nuestras luchas. No tocando el decreto 451. No de esa manera. Ese mismo día, el MINVI regional anunció la posibilidad de que se detenga la construcción de las siguientes etapas del proyecto Luisa Cáceres de Arismendi y La Llama. No solo se nos pretende disminuir el porcentaje que nos toca por derecho, sino que además nos avisan algo que no tuvieron el valor de avisarnos antes de las elecciones. Que las próximas etapas están en suspenso. ¿No debía ser al revés?, pregunto yo. ¿No debería ante esa situación el Ministerio dar el 100% de las viviendas a los pobladores, a los ocupantes originales de esos terrenos que generaron la construcción de ese proyecto? Claro, eso es así. Y no es el uso, el alarde de un mensaje cualquiera. Se trata de apegarse al criterio de lo que la ley nos pide. La ley de emergencia de terreno. De ahí sale un razonamiento como el que de la pregunta con la que lo presentamos aquí. Para finalizar, señor ministro, hace 2 días los habitantes del complejo Luisa Cáceres de Arismendi y los pobladores en general vieron llegar camiones de mudanza, camiones institucionales de Barrio Adentro, haciendo mudanza a varias familias de Caracas que fueron instaladas en la segunda etapa. Esa etapa por la que muchos aquí han esperado sufriendo cualquier cantidad de calamidades para que les sean entregadas. Nos acercamos, hablamos con ellos. Y les explicamos lo que sucede y se han solidarizado con nuestra lucha. Pero al margen de nuestra capacidad, ojo, al margen de nuestra capacidad de entender el problema que esa gente tiene y por la cual fue enviada por el ministerio para acá, este pueblo poblador, acá en Nueva Esparta, vinculado de todas las formas legales y políticas a ese complejo, tiene derechos por encima de esos compañeros. Y ese por encima, considerando que esas familias están ahí en base al 30% de la institucionalidad, lo lógico era, para evitar que se agregara el insulto a la ofensa, que primero se hicieran las asignaciones y las entregas de los compañeros en el Estado de Nueva Esparta. Aquí nadie está reclamando el 30% institucional. La ministra tiene todo el derecho de asumirlo. Pero hay que saber hacer las cosas. No puede ser que se le agregue el insulto a la ofensa. Que tenemos 7 meses sin respuesta por parte de estas autoridades. No hubo en ningún momento la menor intención de sentarse a realizar el plan de asignaciones completas, como lo reza el articulado de la ley de régimen de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No puede ser que nos encontremos a la puerta del ministerio nuevamente, como en octubre del año pasado, como en diciembre del año pasado. Como lo dice la carta, no somos ingenuos. Compañeros, aquí hay que saber que tenemos un espacio en la lucha y que las instituciones no van a hacer las cosas como deben ser mientras nosotros no presionemos permanentemente. Por mejores intenciones que pueda tener cualquier funcionario, la realidad es que ellos no pueden escapar a lo que el Estado burgués les obliga a hacer. Algunos se sienten cómodos con esa tarea, otros no. Y en la medida de que los funcionarios se sientan cómodos o no,
con la forma en la que el Estado burgués les obliga a actuar en contra del pueblo trabajador, en esa medida tendremos aliados que ayuden a destruir el Estado burgués. No podemos seguir asumiendo posiciones que finalmente son derrotadas, cansadas, agotadas por la estrategia de debilitarnos, de cansarnos. Tenemos que permanecer en la lucha. Hay que perseverar en estas posiciones. Las amenazas en contra de la posibilidad de quedarse sin asignaciones no tienen sentido. Porque la correlación de fuerzas la da el número de gente dispuesta a pelear por lo suyo. Hoy estamos acá, las organizaciones y los compañeros del movimiento poblador, para decirle al ministerio que les exigimos respeto, que no estamos inventando los argumentos, que tenemos meses de lucha en esto, que tenemos meses investigando cosas allá adentro, que se han pelado el pedal y que hoy no pueden venir a argumentar baremos y actitudes porque no fueron consecuentes y coherentes. Porque la falta de coherencia demuestra no una distracción, sino una clara intención de hacer las cosas como se les da la gana y no como lo dice la ley. Compañeros, yo entiendo que hay organizaciones hoy, unas más que otras, dispuestas a que el problema se solucione de inmediato. Y entendemos a la representación del ministerio aquí como una representación amistosa, sin capacidad de generarnos ningún tipo de solución a nuestros requerimientos. Por eso la consideramos más unas compañeras de la clase trabajadora y pobladores, más que parte de la institución que no ofrece respuesta. Ténganlo claro. Por eso, si las encargadas del ministerio no se pretende reunir con las organizaciones en el marco de esta situación, simplemente entregamos nuestra carta y le hacemos llegar el mensaje que le tenemos que hacer llegar al ministro. Porque lógicamente, compañeros, nosotros debemos sugerir al ministro que modifique a las autoridades regionales del Ministerio de la Vivienda en el Estado de Nueva York. No es un capricho, no es un acto de inconsciencia. Hay un soporte de actividades, de acciones. Es una inconsecuencia que continúen ahí. Es una inconsecuencia con la ley, es una inconsecuencia con los acuerdos y es una inconsecuencia con la forma pacífica, ordenada, organizada y revolucionaria que han mantenido los pobladores en el Estado Nueva Esparta.